¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial de parte de nuestro equipo de trabajo, hoy en compañía de Arelis. Arelis, hola, ¿cómo estás? Bueno, un poco compungida, pero aquí estoy con la actitud de poder hacer un programa que verdaderamente pueda aportarle a la sociedad dominicana en este momento tan triste. Así es, hoy hemos tenido definitivamente que cambiar el contenido que habíamos preparado para ustedes. Teníamos un programa pre-Semana Santa en donde íbamos a dar consejos y todo esto, pero a raíz de todos los sucesos y de la gran catástrofe que ha arropado a nuestro país, pues entendimos que Arelis y yo pues podíamos ayudarles de la mejor manera posible. Ya que entendemos que muchos están allá como socorristas, como rescatistas, personas que están incluso pues llevando ayuda de forma desinteresada. Eso nosotros lo saludamos y alabamos y le agradecemos realmente. Y extendemos nuestras condolencias a todo el pueblo dominicano. Y creo que hoy este espacio lo vamos a dedicar precisamente a todos ustedes que están pasando por un duelo, es un duelo colectivo, ¿no? Un duelo colectivo de toda la nación, en donde independientemente de que si nosotros fuimos afectados porque un familiar falleció, un conocido, o estuvimos incluso allí y pudimos sobrevivir, nosotros sentimos este dolor colectivo. Donde quiera que usted va, pues todo el mundo se siente mal, y es lógico porque eso es parte de nuestra humanidad. Así que hoy aquí estamos para ayudarles. Arelis, obviamente como profesional de la salud mental, estará conversando con ustedes sobre cómo enfrentar este tipo de crisis, si realmente se puede enfrentar. Y de mi parte, pues obviamente cursándole preguntas y a la misma vez quizás haciendo un pequeño apoyo espiritual de mi parte. Arelis, yo te comentaba detrás de cámaras, y creo que es bueno compartir esto con el público, de que yo me siento traumatizada. En el caso mío, y creo que muchas personas tendrán historias, como me decías ahorita, sobre cuando acontecen sucesos así en el colectivo, pues uno, aunque no haya estado en el lugar, en el caso mío fue un poquito difícil, porque yo iba a estar en el lugar. A mí me habían cursado, o sea, se me había hablado de la fiesta, tengo lazos realmente con quienes organizaban esto, y estuve casi cambiando. Y por X o Y, pues no se dio el que yo pudiese ir, pero wow, cómo me tocó el corazón esto, de saber que yo pude estar ahí. Pero asimismo tengo muchas amigas y amigos queridos que han perdido a sus hijos, que han perdido a familiares de una manera tan inesperada y de una manera tan dramática que realmente me siento muy afectada. Efectivamente, el hecho de estar aquí y acceder a esta entrevista lo hice con la motivación de poner de manifiesto lo que hemos hablado durante todos estos años cuando inicié mi periplo por el mundo buscando conocimientos relacionados con el manejo de las crisis vitales y en específico de la tanatología. Si bien recuerdas, un grupo de enfermeras en esta ocasión hemos venido ya 4 veces a Puerto Rico a estudiar tanatología, que es la disciplina que te permite trabajar los duelos y sus diferentes manifestaciones. Aunque la tanatología fue ideada por alguien que pasó 20 años viviendo el proceso de las personas que estaban terminales y sus familiares, de ahí pudo sacar esa escala que mide el umbral del dolor al que alcanza una persona cuando tiene una pérdida, y muchos asocian la tanatología solo con la muerte de un familiar X. Sin embargo, la tanatología te enseña que hay un duelo colectivo y que hay un duelo que se hace desde afuera hacia adentro, no como lo hemos vivido siempre, que es desde dentro hacia afuera. ¿Cómo así? Vamos a explicar eso. Por ejemplo, esto que aconteció en el YECSE, antes de saber la cantidad de muertos, antes de comenzar a contabilizar las personas que perdieron sus vidas, un grupo de socorristas, de primeros auxilios, de médicos, de voluntarios, entró y vio esa realidad, ese impacto, se puso de frente a esa serie de imágenes que fueron desgarrantes para ellos y que no podían quedarse en el impacto, sino que tenían que seguir accionando lo más rápido posible para poder sacar a la luz las personas que sobrevivieron ante este desastre. Cuando esas personas salieron
el grito de auxilio, de desesperación que tenían los familiares, que no sabían que uno o dos de sus familiares habían sido parte de los fallecidos, imagínate toda esa angustia. Entonces, ese duelo comenzó a enfrentarse desde afuera hacia adentro, porque esos socorristas y todas las personas que tuvieron primero estaban en un shock que le da la primera parte del duelo, que es la negación, como esto no puede estar ocurriendo. Como entonces, una especie como de shock, de trauma. El shock, entonces. De que estás en una película. Efectivamente, oye, no hay una palabra que describa más eso que algo que te paraliza, como el sentirte inmersa en una película y que tú dices, pero tengo que moverme. Entonces, este duelo es nacional porque ha impactado todas las clases sociales de un país. Como le comentaba yo a los jóvenes anteriormente, esto no pasó en la parte alta del país y tiene una parte del pueblo compungido. Esto no pasó en una zona de una región del país y tiene a la región este o la región norte compungida. Esto pasó en el centro de la ciudad, pasó en donde todos estaban compartiendo de manera amena, desde la alegría, desde el divertirse, el disfrutar, el ocio, que es bueno, que todo lo que se estaba haciendo ahí era bueno porque eso es parte del desarrollo psicosocial y personal de los individuos. O sea, estar en el Jet-C el lunes disfrutando de Ruby Pérez era lo mejor que le podía pasar a cualquiera. Entonces, se vieron de frente con una catástrofe donde esas clases sociales, todas esas personas que componían ese público en ese momento. Y edades también. Y las edades, las generaciones. Porque Ruby Pérez forma parte de una generación, los baby boomers, pero él estaba en una generación compartiendo con los millennials, con los Z, con los alfa, con todo el que podía estar ahí, viendo de cerca un merenguero, una persona que había logrado contener el país, en imbuirlo en un disfrutar, y entonces la gente ahí estaba alegre y vino una catástrofe. Hay que entender entonces que no solo la tanatología te sirve para intervenir en procesos de duelo que ya tú sabes que hay un desenlace, porque esto fue abruptamente. Esto tiene a todo el país todavía en shock. Claro. Y con un ingrediente lastimosamente que hace mucho daño, que es esas redes sociales tergiversando la noticia, manipulando la noticia y haciendo este dolor cada vez más incomprensible, y al final del día tú tienes ese movimiento de emociones que tú no sabes al final qué es lo que está pasando. Claro, y la desinformación, una de las cosas que yo estoy segura es que también todos los equipos de prensa, y eso tú lo has escuchado de algunos de los comunicadores importantes aquí, es que realmente también están pasando por un proceso de shock y de trauma, porque las escenas que han tenido que presenciar a la hora de cubrir estos eventos y a la hora de cubrir el dolor de esas familias son desgarradoras realmente. Algo, Arelis, que yo quiero puntualizar también. En este caso, muchas veces, además de ese sentido de shock que tú dices, y con mucha razón, de que siente la persona, de que está en una película, también hay una especie de por qué pasó esto, de tratar de buscar una explicación. Eso se ve mucho en personas que buscan consejería espiritual, que es en el área que quizás yo tengo un poquito de experticia. Y fíjate, aquí yo quiero traerle a muchas personas que, aunque usted no sea lector de las escrituras, pero hay historias en las escrituras que pueden servir de inspiración. Y me vino a la mente el libro de Job, que precisamente lo estaba leyendo esta semana. Y qué bueno que el autor de las escrituras pues quiso especificar muy claro de que no toda calamidad obedece ni a una falta del individuo, ni a un error del individuo, sino, como le quieras llamar, si le quieres llamar el universo, si le quieres llamar destino. Entonces, que tengamos cuidado de no hacerlo nosotros y de no hacérselo a otros, porque me ha pasado. Ya hay personas que me han llamado, que me han dicho, bueno, es que imagínate, ahí estaban bebiendo, ahí estaban haciendo... No. Ahí hay que parar. Número uno, como tú dices, ahí había madres con hijos disfrutando un cumpleaños. Ahí había grupos de amigas pasando un buen tiempo. No todo el que estaba ahí, no digo que alguien no haya ingerido alcohol de más, pero no todo el que estaba ahí estaba borracho. Más aún, estaban presenciando un espectáculo de un ícono dominicano, una persona a quien debemos guardar en nuestra memoria con gran admiración por su trabajo en el merengue, que es lo que es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, como que no preguntemos por qué. Esa no yo creo, y ahí tú me vas a corregir si yo estoy equivocada, pero a mí me parece que a veces el miedo nos mueve a eso,
porque queremos tener un manual. Si yo me porto de esta manera, no me pasa lo otro. Entonces, cuando me horrorizo ante lo que a otra persona le pasa, digo, no, a mí no me va a pasar porque yo no voy a hacer lo que él hizo. Pero estaban haciendo lo que todos hacemos. Y si vemos, dándole sentido a eso que acabas de decir, entonces, ¿por qué pasan derrumbes en iglesias? Ajá. ¿Por qué bombardean países donde están llenos de niños? ¿Por qué bombardean hospitales y muere tanta gente? Hay algo de lo que todo el mundo trae consigo y que nadie lo quiere portar en la maleta, pero es lo único que viene contigo, que es la contraparte de la vida. La muerte. Entonces, en ese intervalo, en ese espacio mayor, que en ti puede durar 70 años, otros pueden durar 90, 100 años, pero hay quienes duran un día, hay quienes desde antes de nacer ya nacen sin esa vida. Entonces, eso que se hace en ese espacio de tiempo tampoco tú lo puedes controlar. Creemos que podemos controlar cómo se pueden manejar las cosas, pero al final del día nosotros no tenemos la decisión de qué nos va a ocurrir. Ahora sí, podemos desde nuestra conciencia prevenir una serie de cosas, pero esta en cuestión no dependía para nada de las personas que estaban disfrutando ahí, porque todo el mundo fue a un espacio que clásicamente todos los lunes y los días de semana tenía la posibilidad de llevar alegría. Era algo, es un espacio para disfrutarlo y la gente lo disfrutaba. Que el universo o Dios, como tú lo hayas conocido, haya decidido que ese era el espacio donde se iba a manifestar para enseñar algo, eso es otra cosa. Porque a todo esto, cuando pasemos por las etapas del duelo y comencemos a trabajarlo, vamos a entender que hay en todo esto que ha pasado tan doloroso, hay un aprendizaje. Un ejercicio que hice con tus jóvenes que trabajan aquí en el piso, les dije, cada uno de ustedes dígame qué les enseñó esto que pasó. Y cada uno me dio de manera tan sincera y tan ingenua su opinión al respecto. ¿Y qué hice? Con esas 4 opiniones pudimos construir una reflexión. Te enseñó muchas cosas, pero lo primero que te debe de enseñar es que eres dueño del instante que estás viviendo y hay que agradecer ese instante, porque al final del día no sabemos cómo va a ir transcurriendo y qué nos puede deparar el futuro próximo, que es este instante hace algunos instantes. Sí, la muerte tiende a enseñarnos mucho sobre la vida. Eso yo he tenido experiencias propias en ese sentido. Es un poco difícil hablarle a quien ha perdido un ser querido, a quien ha perdido un hijo en estos momentos de que vas a derivar un aprendizaje. Pero sí podemos hablarle de cómo enfrentar estos momentos, cómo sobrevivir un momento tan difícil. Y me parece que eso tú vas a tener mucho que aportar en el próximo bloque. Primer bloque, entonces, si está pasando por un momento de trauma como lo estamos pasando todos, entender que esto es parte de la experiencia humana. Nosotros somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia humana y dentro de la experiencia humana hay dolor, hay que aceptar el dolor. Ahora bien, además de no tratar de achacar y de ver más allá del por qué, hay un para qué en muchas cosas y sobre todo hay una metodología y hay la tanatología, que es un nombre un poco difícil de pronunciar, pero ya lo habíamos tratado antes en el programa, pues puede ayudarnos y darnos herramientas en ese sentido. Así que quédense tranquilos ahí con nosotros, que tenemos cosas importantes que aportar. Ya volvemos después de este bloque comercial. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Hoy seguimos con ustedes. Nos voy a decir gracias por seguir con nosotros. La verdad que queremos darle ese seguimiento de parte también de todo nuestro Grupo Supercanal se une al dolor de todas las familias dominicanas y sobre todo Arelis, que muchas veces quizás nos hemos concentrado solamente en quienes estaban ahí divirtiéndose, pero ahí había un número enorme de personas trabajando, ejerciendo labores que también perdieron su vida. Entonces, hoy nos unimos al dolor de esos familiares también. Fíjate, hay momentos y hay momentos para todo. Y vuelvo al predicador, en este caso voy a citar Eclesiastés y me excusa que yo me voy a ir por mi parte en la que creo y la que me ha funcionado a mí, porque eso es lo que quiero compartir. Creo que todos hacemos eso. Que dice que hay un tiempo para todo, un tiempo para llorar, un tiempo para reír.
Y particularmente yo he sufrido pérdidas de seres queridos y de maneras a lo mejor a veces también un poco fuertes. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue no negar mi dolor, ni negar, y esto va a sonar raro, mi ira, porque hay un sentimiento de impotencia, pero también de ira. Y yo quiero que tú hables de eso, porque nosotros a veces queremos decir que hay sentimientos malos y sentimientos buenos. Y tendemos a catalogar, por ejemplo, la ira, el rencor, que son cosas naturales, y que en ningún momento Dios nos dice que no lo hagamos. Dios dice airaos, pero no pequéis, pero da un permiso y da un espacio para airarse. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos que empiezan a aflorar en estos familiares de las víctimas, por ejemplo? Lo primero es que cuando hablabas de la ira, de todo eso, hablabas de las emociones. Y las emociones son respuestas del mismo organismo ante eventos determinados. Las emociones entran y salen. Entonces, no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. Tú puedes experimentar dolor ante esta pérdida, pero tú puedes decidir si te vas a quedar sufriendo para toda la vida o vas a buscar ayuda para poderla superar. No es lo mismo el dolor que el sufrimiento. El sufrimiento es una elección, o sea, tú decides quedarte ahí inmersa en ese dolor y no pedir ayuda, ni no pedir auxilio y no dar tu brazo a torcer, y entonces te desgastas. Ahora bien, todo lo que ha ocurrido cuando pasa un evento como este son emociones encontradas, desde la ira, desde la tristeza, desde todo lo que viene con esa frustración, pero son emociones que hay que entrarlas y dejarlas ir. Los sentimientos es cuando algo ya se instala, cuando ya algo es parte de. Tú eres una persona que amas a alguien y tiene un sentimiento. Una persona que te gusta, te puede llamar la atención su sonrisa y ese gusto puede ser muy efímero, pero amarla ya ahí tú sientes que es lo que ha ocurrido con nuestros seres queridos que hemos perdido o con quienes han perdido sus seres queridos en esta catástrofe. Para enfrentar el dolor, lo primero es entenderlo. Por eso es que la empatía, que muchos la describen como ponerse en el lugar del otro y sentir su dolor, yo tengo mis reservas ante esa definición y prefiero decir ponerse en el lugar del otro y entender su dolor. Porque tal vez a ti te duele una muela o te duele el hombro y a mí no me duela, pero el verte, el ver tu sufrimiento, tu rostro, tu dolor, yo te entiendo y quiero ayudarte. O me pongo en tu lugar. Exacto, ponerme en tu lugar es entenderte y ponerme a tu lado. Necesitamos regresar ese estar a tu lado, ese cuenta conmigo, esa solidaridad, esa, vuelvo a repetir, empatía. Es el tiempo de empatizar ante el dolor de una colectividad que está diciendo ahora esos niños o esos jóvenes que estaban ahí, que tenían compañeros de la escuela, esas personas que eran gerentes de bancos o secretaria de bancos o trabajaban en un supermercado, todos esos compañeros tienen un dolor colectivo, pero los policías que están ahí reprimiendo el paso de las personas, y entre las que ellos están reprimiendo están familiares que ellos saben que están dolidos, que quieren insaciablemente saber de sus parientes, pero ellos están llamados a impedirles pasar. Esos policías también hay que trabajarles su salud mental. Los bomberos. Y los socorristas, los que están ahí adentro, lo que encuentran una persona lo que muerta, le tocó buscar en medio de esos escombros, buscar vida. ¿Quién trabaja a esas personas? Yo como orientador escolar siempre me acuñé o me aferré a una frase que decía, ¿quién orienta al orientador? Es muy bueno tú buscar orientación, ir a un terapeuta, pero nosotros también tenemos emociones, tenemos muchísimos problemas y este es el momento de que el gobierno se reivindique con su pueblo y comience a tomar acciones duraderas, continuas, no circunstanciales, no del momento, sino que estén sujetas a la continuidad de Estado, sea cual sea el color que nos gobierne en las próximas elecciones, tengamos salud mental como el pilar que sostenga la calidad de vida de los dominicanos. Quizás en estos mismos momentos empezar ya a pensar en un plan de emergencia a nivel psicológico para ofrecerle apoyo gratuito a todas las personas que lo necesiten. Eso sería como algo inmediato y obviamente pues
dar respuestas a lo que pasó y cómo se va a prevenir de que va a pasar otra vez. Porque si bien uno quizás no debe alimentar esos sentimientos, aunque ahí yo quizás no sé si me respondiste la pregunta, pero por eso voy a ser incisiva. Por ejemplo, en el momento en que yo me siento impotente, en que yo tengo ira hacia las personas responsables o a las que yo responsabilizo de esto, ¿cómo yo debo manejar eso? Porque fíjate, he notado personas que, por ejemplo, niegan los sentimientos. Tú los ves como, ¿te quieres tomar un café conmigo? Como que nada ha pasado. Y yo creo que eso no debe ser saludable. ¿Cómo yo manejo esos sentimientos? ¿Cómo los dejo pasar, como tú dices, sin que me afecten ya a largo tiempo? ¿Cómo puedo vencer eso? Mira, la ira es parte de las fases del duelo. Lo primero es una negación que viene acompañada posteriormente de la ira. Y esa negación que tú dices como que no, eso no está pasando, eso es mentira, o cuando te dan un diagnóstico maligno, que tú dices, no, eso es mentira, hubo un error y todo eso, y que después tú vienes y vuelves y te repite el análisis y sale, y entonces tú entras en esa rabia, el por qué a mí, por qué si yo soy buena persona, porque las buenas personas se enferman, por qué a mí, porque a las buenas personas se le mueren parientes. Entonces, cuando la doctora que fue la que propició la tanatología como una disciplina de soporte para poder entender el duelo, ella pasó todo ese tiempo viendo cómo las personas pasaban por esas etapas, de la ira, del dolor reprimido, de la negación, de la depresión, de la aceptación y después del volver a la vida. Para que este duelo no se haga patológico y las personas salgan de la ira y de la negación, hay que permitirles con una escucha activa y un conocimiento de lo que se está haciendo, porque por eso se estudia la tanatología como parte que complementa tus estudios en psicología. O sea, no es que todos los psicólogos saben de tanatología. No es que todos los orientadores saben, hay que buscar. Yo tengo ya 5 años llevando personas a Puerto Rico, pero yo no llevo contadores, yo no llevo ingenieros, yo no llevo abogados, yo llevo médicos, enfermeras, psicólogos, maestros, y han tenido la posibilidad de ponerse en contacto con ese conocimiento, han tenido que vivir su dolor, muchos han llorado, se han desplomado en plena aula allá en Puerto Rico, pero cuando se pueden levantar y comienzan a entender el resurgir de la aceptación, que es la última etapa del duelo, en donde dejamos ir a nuestro pariente porque sabemos que a él le espera algo mucho mejor. Ahí quizás hay raíces de fe, ¿no? De fe en que el asunto no se acaba aquí. Mira, algo interesante es que a veces nosotros, no sé, tenemos una concepción equivocada de lo que puede ser el Padre Celestial, de lo que puede ser Dios. Nosotros tendemos a atribuirle ciertas características humanas, porque, bueno, si yo me porto así, Dios debe ser así. Dios, y esto va a sonar como redundante, pero Dios no se aira porque tú estés airado. Incluso no es lo mismo quejarse de Dios que quejarse con Dios. Uno puede quejarse con Dios. Si uno tiene un padre, si hay realmente una relación con ese creador, con esa persona que se ocupó de diseñar tus ojos, de diseñar tu vida, de tener un cuidado aún en los momentos difíciles, porque si lo vemos desde el punto de vista de la eternidad, esto es un paso hacia otro lugar. Y hasta si tú te pones a ver los científicos y muchas personas no niegan la transmutación de la energía. O sea que en ese sentido no nos vamos a meter tanto en eso, pero aquellas personas que son creyentes y que quizás les entra, porque esto también es un sentimiento de vergüenza, porque yo me estoy sintiendo así, yo debería tener fe. El dolor no tiene nada que ver con la fe. Fíjate que hasta el Señor lloró delante de la tumba de Lázaro. Los apóstoles se sintieron desesperados cuando vieron a Cristo crucificado y esos lo conocían personalmente. Entonces no equiparar ese momento de debilidad, ese momento normal y humano que tenemos con una falta de fe y mucho menos juzgar al otro. En el próximo bloque vamos a ver también no solamente cómo manejar nosotros estos sentimientos, sino cómo ayudar a otros a manejarlos también. Luego les voy a contar de un manual que escribió y que me facilitó nuestra querida amiga Stephanie Bonetti, también licenciada en psicología, sobre cómo acercarse a una persona
que está pasando por estos momentos y como qué decir y qué no decir, porque hay cosas que realmente pues solamente pueden empeorar la situación que está pasando esa persona afligida. Así que seguimos con esto luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con Adelina. Estamos de vuelta con Adelina. Seguimos aquí con ustedes. En el otro bloque hablábamos de esos sentimientos que son humanos, normales, que cuando los suprimimos lo único que puede pasar es que se estancan y duran más tiempo dentro de uno, eso sí lo he notado yo. Ahí uno aprende mucho de las filosofías budistas, por ejemplo, del yoga, en donde uno aprende a observar los sentimientos y no identificarse con ellos. Por ejemplo, yo estoy sintiendo ira, yo no soy la ira, y cosas importantes en ese sentido. Pero mira, a veces nos sentimos impotentes porque queremos quisiéramos coger nosotros el sufrimiento del otro. No sabemos cómo tratar a una persona que está pasando por un momento difícil así. Entonces, ¿qué consejos tú le darías? Mira, un punto muy importante, podría decirse neurálgico, al momento de enfrentar un duelo desde afuera, como el observador del duelo, no el que lo está pasando en ese momento. En el caso en específico, cuando tú vas a una funeraria ante alguien que perdió su familiar de manera abrupta en un momento donde se suponía estaba lleno de felicidad, de gozo, de salud, y perdió su familiar, tú te le acercas y con un solo gesto puedes llenar el gran espacio que va dejando ese dolor que no se explica. En los velorios no se habla, se abraza, que se deje sentir el calor y se sienta en silencio y acompaña. ¿Por qué? Porque no hay frase que pueda calmar el dolor, porque el dolor es algo que tú lo vas trabajando y va transformándose de mil maneras hasta convertirse en sufrimiento o convertirse en la paz del deber cumplido, del saber que esa persona ha descansado, del saber que tú hiciste todo lo que tenías que hacer, pero tú tienes que dejar que el otro digiera su dolor. Que cuando esté llorando no le diga, no te preocupes, pero a ti te quedaron 2 hijos más. No. ¿Cómo va a ser si cada hijo tiene su espacio en tu corazón? No te preocupes que tú estás joven, así como tú estás llorando, tú te puedes casar otra vez. Hay personas tan imprudentes que son capaces, pero no es ni siquiera de maldad, es del desconocimiento. O por una buena voluntad y se vuelven torpes porque se ponen nerviosos. Sí. Uno se pone sin embargo, si tú vas a una funeraria o a una casa donde haya un velatorio, abraza. Abraza desde la proximidad, abraza desde el silencio. Haz que el que está dolido sienta que su dolor pesa menos porque te tiene a su lado. Y si es una persona cercana a ti, una persona, qué sé yo, tu familia, hasta tu esposo. Silencio, abraza. El abrazo es nutritivo, el abrazo es salud mental y física. Si tú hablas, pierdes esa conexión. Palabras pueden decir cualquier persona, pero conectar desde la energía, como hablabas tú anteriormente. Entonces, en la fase del duelo, donde te toca a ti como un observador entrar a participar en ese duelo, tu rol es el de acompañar desde el silencio, desde la energía, desde que el otro cuando te ve y te dice, ay, pero Adelina, y tú solo asientas, y si estás lejos haces así, y le haces así, y ya esa persona sabe que tú estás con ella. Porque hay una frase que dice, yo no sé quién no fue al velorio de mi papá, pero lo que yo no puedo olvidar fueron las personas que estuvieron ahí. Quien no fue, yo ni me recuerdo de ellas porque no fueron. Claro. Pero si yo te veo ahí, yo sé que tú estuviste ahí. Y no fue algo que en ese momento yo te pude expresar cuánto me llenó el hecho de verte. Este es un momento para abrazar a nuestros compañeros de trabajo que perdieron a las personas en esa discoteca, para abrazar a nuestros compañeros de estudios, a nuestros jefes, desde el silencio compasivo, desde el silencio afectivo, sin cuestionar a Dios. A Dios no lo puede cuestionar nadie, sea cual sea tu idea de Él, sea cual sea el nombre de tu religión. Dios dio, Dios quitó, dijo Job. Entonces, nosotros en tanatología
aprendemos eso, aprendemos a que todo se convierta en una mariposa o en una paloma blanca que nos permita tener ese símbolo del amor y la paz desde el silencio. Y me atrevería a agregar de que también hay cosas y frases que no se deben decir, por ejemplo, y que no se deben aceptar. Si usted está pasando por un momento difícil, por un momento de pérdida, no acepte que le digan ten fe, porque nadie sabe el nivel de fe que usted tiene. Eso es entre usted y Dios. Que no te digan tampoco, sé fuerte. ¿Cómo que ser fuerte? ¿Cómo uno va a ser fuerte ante una situación tan grande? Uno no está supuesto a ser fuerte, uno está supuesto a poder ser débil y que alguien venga, como tú dices, y te acurruque y que te añoñe y que te haga sentir bien. Tampoco acepte, no, que tú tienes 2 hijos más y tienes que seguir por ellos hacia adelante. Tú no tienes que seguir por nadie hacia adelante. Si lo vas a hacer por ti mismo, por un convencimiento que viene de lo alto, que viene desde adentro también. Y ese tipo de frases, por favor, vamos a limitarnos de no tampoco nosotros decirle, porque son las frases más equivocadas que tú le puedes decir a una persona en ese momento. También quizás agregar que hay un sinnúmero de cositas, vamos a poner, que podemos hacer. Por ejemplo, uno tiende inmediatamente a descuidar lo externo, porque es lo normal, uno no tiene apetito, uno no se quiere arreglar, uno no se quiere levantar de la cama, uno no quiere enfrentar el mundo. Entonces ahí me imagino que además de buscar la ayuda de un profesional, que en estos casos es obligatorio, esto es obligatorio y volvemos a insistir en que el gobierno, parte de su responsabilidad en este caso, es facilitar esa ayuda inmediata, porque es que es ahora que se necesita. No queremos ahora que una persona salga, Dios libre, a quitarse la vida o a caer en una depresión enorme por esta situación de que no pueda salir de ella. Hubo víctimas que murieron, pero hay víctimas ahora que pueden llegar a la muerte también. O sea, esto es urgente. Entonces, ¿qué tú le recomiendas a las personas que están en el entorno del que está sufriendo? ¿Cómo se le puede ayudar en ese sentido de su salud? Lo primero es que esa persona se convierte en alguien frágil. Claro. Y que hay diferentes tipos de duelo dependiendo del proceso por el cual la pérdida se generó. Por ejemplo, cuando tú pierdes a un ser querido que ha hecho años de cama, ese duelo ya tú lo hiciste en el proceso y es diferente. Y cuando tú estás frente a tu ser querido que está en un ataúd, tú estás dándole gracias a Dios porque se lo llevó, porque descansó, porque ya no va a estar padeciendo y porque lastimosamente muchas veces ese ser que está haciendo un proceso de enfermedad larga suele llevarse consigo al cuidador porque se desgasta el cuidador. Entonces no es lo mismo tú acompañar ante un duelo que ya previamente se hizo por el proceso de la enfermedad que estaba aconteciendo en un ser humano, ante un duelo abrupto, ante un duelo como esto que ha pasado en esta discoteca, que nadie se estaba esperando, que nadie tiene las herramientas guardadas a nivel psicológico, y más en esta etapa de la vida social del mundo, donde hay una vulnerabilidad de salud mental muy fuerte, y más en la República Dominicana, que hemos durante todos estos últimos años atravesado por tragedias similares como la de Aina cuando pasó algo como algo que se descarriló, como la de San Cristóbal cuando hubo la explosión, como la de Poliplax cuando hubo la explosión, y cada una en la cárcel y como en las cárceles. Entonces cada una tiene un momento mediático y después una noticia lastimosamente tumba a otra, pero en este caso en particular, esta es la tragedia más grande que ha acontecido en la República Dominicana y es un momento de que las autoridades intervengan o permitan que los que tenemos el conocimiento y el deseo de aportarle a la República seamos llamados a que formemos parte de ese rescate de salud mental que necesita el pueblo dominicano. Así es, y sobre todo que han sido días muy fuertes uno detrás de otro, porque primero tuvimos la desaparición de la ciudadana americana india, que realmente la gente se quedó buscando explicaciones y eso causa cierto temor en la población, porque si una persona puede desaparecer,
pero entonces luego tenemos al niño, que todavía es un caso que está abierto y que está desaparecido también. Entonces, como colectivo, los dominicanos hemos estado pasando por momentos bastante de prueba, y en este sentido, pues qué bueno que sí también tenemos un pueblo que ora, un pueblo que ha sido también solidario. Es increíble ver cómo la gente ha ido a donar sangre, cómo se han apersonado. Mira, personas hasta que, mira, tengo una sombrilla, tengo esto, tengo lo otro, personas orando. Y nosotras vamos a compartir con ustedes en el próximo bloque también, porque esta ayuda no se queda aquí. Yo creo que nosotras vamos a involucrarnos un poco más y vamos a estar disponibles para ustedes. En el próximo bloque, que ya es el final, pero seguiremos hablando, como les digo, creo que debemos tocar el tema de, tú acabas de tocar algo increíblemente neurálgico. Yo que pasé por ambas pérdidas, no tan dramáticas, pero sí pasé por una pérdida de un duelo prolongado con mi madre que murió de cáncer y mi padre que murió súbitamente sin esperárselo. O sea, yo viví ambos escenarios. Y la verdad que una cosa no se equipara a la otra. O sea, duele igual, pero ese sentimiento de asombro, de impotencia, porque tú dices, cuidado si yo pude hacer algo. Eso es una de las cosas que a uno le pasa. Pero tú dijiste, mira, ahora todo el mundo está pendiente de ti. Eso pasa. Todo el mundo va al velatorio, todo el mundo va al entierro, te llaman muchísimo, te mandan bizcochitos, te mandan de todo. Y luego se fue todo el mundo. Llega un momento en que a la gente se le olvida y es normal, pero a ti no. Entonces, ese proceso largo también es importante que lo sepamos manejar. Y aquí me gustaría introducir una palabra que es una de mis favoritas, que es esperanza. Así que, volvemos, quédense ahí. Ya regresamos con Adelina. Bueno, aquí estamos, seguimos. Hablábamos de eso, de que a veces ya, por ejemplo, pasan esos días, porque esos días pasan como si fuera una especie como si Dios te envolviese en algodón, como que incluso tú ves las cosas y crees que las estás viendo desde otro punto de vista, como si tú estuvieses fuera de la escena. Eso pasa a veces. No sé si es una medida de protegernos, de autoprotección del cerebro y del subconsciente. Pero entonces luego vienen las noches de insomnio, la ansiedad, taquicardias, somatizaciones y ese sentido también ya de soledad en donde hace falta esa persona, porque hace falta. Entonces, visto esto que acabas de plantear, hay que enseñarle a las personas qué es específicamente un duelo y un duelo enfermizo. El duelo ante una pérdida es normal que tú pases por la rabia, por la negación, por la tristeza, llegues a una depresión y hayas vivido esos procesos que a veces no se dan de manera continua como están descritos. A veces tú saltas y puedes ir saltando de una etapa a otra hasta llegar a la aceptación y no pasa nada. Malo es cuando hay un duelo enfermizo que no te permite salir. Y entonces es cuando las personas comienzan a hacerle el culto al muerto, claro, que no tocan sus cosas, que es como si la persona le pone en la mesa, ahí está su plato, y todo su entorno comienza a sufrir ese duelo, nunca da los pasos de poderlo superar, porque si una mamá muere la cabeza de familia, que es el papá, y los hijos se tienen que sentar en la mesa a ver que papá le pusieron su plato como si estuviera ahí, nunca tú vas a dejar que esos hijos superen el duelo. Ahora bien, hay algo que lo hace más complicado, es la despersonalización del duelo. Con esto de las redes sociales y la tecnología, las personas creen que mandándote emoticones, emoticones con lágrimas, emoticones abrazaditos, con eso están llenando un vacío que solo se llena con la presencia física, compañía, con la voz, con el yo estoy aquí, yo te quiero, cuenta conmigo, lo vamos a superar, porque como te decía, cuando en la fase del duelo la persona está
entre la negación y la rabia, llorando por su ser fallecido, en ese momento no hables, acompaña. Pero cuando pasamos a otro escenario, donde ya la persona comienza a sentir el peso de la pérdida, es donde vienen las palabras reflexivas, no las palabras que van a juzgar a Dios, a las circunstancias, sino las palabras de esperanza. Fíjate que a veces hay personas que incluso se sienten que le están faltando a la persona que falta ya y que lo están traicionando si no sienten dolor. Es como que se arma esa especie de un romanticismo con rendirle el culto ya a esa persona, en vez de quizás empezar ya a recordar con buenas memorias, tratar de celebrar la vida que tuvo esa persona. O sea, en ese sentido creo que los amigos, los allegados tienen un papel importantísimo. Mira, quiero compartir, esto es rápido, pero es importante compartirlo porque es un buen ejemplo. Cuando yo perdí a mi padre, yo quedé devastada. Yo realmente, de verdad, yo no me quería levantar de la cama. Yo estaba mal. Y recuerdo una amiga muy querida que ella se encargó, ella y su esposo, de que todos los días al mediodía, ellos me cocinaban, me hacían de todo, o sea, comida, y me la llevaban a mi casa en mantel, con una bandeja, con esto, con lo otro, y hasta que yo no me comía eso, ellos no se iban. Ese detalle, la gente quizás no pueda cuantificar cuánto me ayudó en ese momento. Así mismo a mí me ha pasado con amigas, por ejemplo, que han pasado por pérdidas menores en este sentido, de que no son tan dramáticas, porque aquí uno de los problemas grandes, Arelis, no es nada más lo súbito, ni la sorpresa, es la forma. Es pensar que tu ser querido sufrió, es pensar de que estaba solo, de que se sintió atemorizado. Hubo hijos que pudieron llamar a sus padres, esto es muy fuerte. Pero había amigas, por ejemplo, que habían sufrido la pérdida del esposo, por ejemplo, y yo iba y dormía con ellas por un tiempito, no por mucho tiempo, pero la primera semana quizás, porque nadie está supuesto a pasar la crisis de sopetón. Entonces había personas que me decían, no hagas eso porque la vas a acostumbrar, o lo vas a acostumbrar, que era cuando mi padre perdió a mi madre, por ejemplo. Yo dormí con mi papá por lo menos, no en la misma cama, pero dormíamos en la misma habitación por una semana, en lo que él se fue acostumbrando, esa compañía, eso es importante. Y ahí es que yo quiero que me imagino que tú vas a tener el mismo sentir que yo, que por lo menos de mi parte yo estoy dispuesta a acompañar a quien necesite. Tengo ese manual que me suplieron, que se lo puedo mandar por DM en Instagram, nada más tienen que escribirme ahí a mis redes sociales, se lo mando en PDF, pero pueden llamarme también, podemos hablar. Podemos orar por ustedes, podemos darle seguimiento. Pueden llamar a Arelis ya para una consulta también profesional. Esto es importante. No estamos aquí solamente bla, bla, bla y cumpliendo con que teníamos que hacer una programación adecuada a esto. Queremos ayudar. Algo muy importante que quiero recalcar es en la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. Tú lo dijiste ahorita. Así como tú, el dolor es algo que te invade porque te pasó algo. Normal y humano. Exacto, y que tienes que dejar que entre porque es una emoción y déjala salir. Ahora, tú decides cómo recordar a tus seres queridos que han fallecido en tal o cual circunstancias. Pero ahorita cuando yo hablaba con el personal de aquí de planta, les decía, ¿qué tú aprendiste? Y uno me dijo, a valorar más a mi familia, claro, a buscar a mis amigos, a mirarlos más que mandarle un correo electrónico, mandarle un WhatsApp. Porque tenemos que reconectar con los recuerdos y los recuerdos se hacen en presente. Primero tenemos que reírnos, tomarnos el café, hacer el chiste y mañana nos recordamos de eso. Pero si no tenemos la vivencia, el contacto, el reencontrarnos con la presencialidad afectiva, no hay forma alguna de que tú puedas tener después esa paz que se experimenta al recordar un ser querido desde las vivencias. Pocas personas están teniendo vivencias. Es bueno de rescatar de que esto que aconteció nos sirva para reconectar con el otro, con el prójimo, que yo soy tu prójimo y tú eres mi prójimo. Y otra cosa muy importante es saber que a todo el que está vivo le van a acontecer cosas porque eso es parte de la vida. Pero tú decides
Hay una técnica que la utilizamos y la enseñamos a discriminar los pensamientos. Tú decides si le das forma porque tu cuerpo reacciona. Cuando a ti te entra un pensamiento negativo, tu cuerpo se engrifa y reacciona. Y tú tienes que tener la capacidad que se aprende de discriminar, decir, ¿qué es lo que hago yo pensando esta tontería? Sale y dejas entrar un pensamiento de esperanza, un pensamiento de proyectos, un pensamiento que te invite a seguir adelante. Porque pasó eso en el YC, pasaron tantas cosas en San Cristóbal, en Jaina, todos los lugares, en el mundo, en Gaza, en Jerusalén, donde quiera hay conflictos, hay guerras, hay pérdidas, pero la esperanza siempre se mantendrá en nuestros corazones y las personas que sabemos de tanatología, que empeñamos nuestro tiempo, lo invertimos en aprender para aportar a que las personas se puedan reencontrar desde el amor, con sus seres queridos, pero desde el amor, desde dejarlos ir, desde el recuerdo del amor, de saber que en algún momento estaremos juntos porque tenemos esperanza de que eso va a pasar. Así es, y añadirle quizás propósito, entender el propósito de nuestras vidas y por qué no, tú hablabas de mantener las conexiones. Creo que también hay conexiones que son alineadas con el propósito de nuestras vidas. Yo te doy testimonio de que tú eres una de esas personas en mi vida, porque fíjate que siempre que te he dicho, Arelis, vamos a ayudar, vamos a hacer algo por la gente, tú estás ahí disponible. Entonces eso yo te lo agradezco, pero lo admiro también. Y me alegra tenerte en mi tribu, me alegra tenerte como parte de mis personas especiales. Gracias. Porque eres de las personas que le añade propósito a mi vida. Yo agregaría que quizás tú tocaste un punto que vuelvo y caigo en lo bíblico, el Señor nos manda a pensar lo que es verdadero. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, se acabó mi vida. No, se acabó una parte de la vida y eso es así. Hay patas que se le quitan a una mesa que no vuelven. Ya el padre que te procreó no vuelve, el hijo que se fue no vuelve, pero quedan otras cosas y otras personas. Y yo creo que en momentos así quizás es importante exhortar, número uno, a que no hay que forzarse a hacer nada, que hay que darse el chance de pasar por el duelo, hay que darse el chance de sufrir, eso es correcto, o sea, de sufrir de la manera como tú lo dices. Una cosa es de experimentar el dolor, me corregí ahora mismo porque aprendí eso contigo, pero aparte de quizás buscar recursos, además del recurso profesional, yo les exhorto, llamen, vayan, asistan a sus iglesias, busquen a sus pastores y pastoras, a sus ministros, busquen a aquella amiga o amigo que tiene algún ingrediente espiritual que puede ayudarle, que usted dice, mira, fulanita siempre es alguien que tiene paz. Busque ayuda, no se quede solo o sola en estos momentos. Les exhorto a leer el libro de los Salmos también, que son tan reconfortantes. Y para terminar, en mi caso yo tengo que hablar de mi experiencia personal, y porque es lo que somos, uno tiene que expresar lo que uno es verdaderamente, tiene que haber transparencia. Y yo puedo decir que yo no hubiese sobrevivido crisis en mi vida si no hubiese tenido ese timón de la fe y de la esperanza, como tú acabas de decir. Recordar que esto es un paso. Nosotros somos transeúntes de esta vida. Nosotros somos peregrinos aquí. A veces hay que aferrarse tan poco a lo que es perecedero y aprender a valorar y a realmente cultivar lo que es eterno. Entonces, en ese sentido, yo quiero dejarles con esas palabras de esperanza, de que no debemos llorar a nuestros muertos como los que no tienen esperanza. Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Algo más que quieres agregar? Bueno, para mí es importante que las personas entiendan el ser en esta vorágine, en este mundo malentendido de la globalización, donde esa escala que debe de ser, hacer, tener, como está invertida y ahora las personas entienden que su valor se sustenta en el tener para después hacer y luego ser, que se replanteen esa parte, porque si tú aprendes a aceptar quién eres y a luchar por lo que quieres desde el amor y desde entender que hay cosas que están en tu momento, en tu dominio, pero que hay otras que hay que dejarlas fluir, que lo que ocurrió en el YC fue parte de la historia de cada una de la vida de las personas que han estado involucradas directa o indirectamente, que no hay culpables, que podría en su momento hablarse de
de responsabilidades, pero que este no es el momento. Este es el momento de acuñar el amor al prójimo, de no criticar, sino de entender el dolor que tiene la persona próxima a mí, la sociedad dominicana, y qué podemos hacer. Esa es la pregunta. Pasó este problema, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? Es lo único que necesitamos. No queremos juzgar, queremos ser parte de la solución, no del problema. Así es, y si somos parte del problema porque fuimos afectados, hay ayuda. Así que escríbanos, llámenos, estamos aquí. Dios les bendiga.